Bendiciones del Eterno para todos. Hoy tengo un tema súper interesante y más que un tema, fue una reciente experiencia que tuve con los testigos de Jehová. La historia de cómo todo ocurrió y cuál fue el resultado de mis investigaciones viene a continuación. Y lo que aprendí de esta experiencia te va a sorprender. Así que no toques ese canal, que regresamos ahora. Bienvenidos a nuestro canal aquí en Atentamente Embajadores, donde hablamos de temas relevantes, desafiantes, desde un punto de vista bíblico y como siempre, sin pelos en la lengua. Así que saca este tiempo, busca tu libreta, tu Biblia y no olvides la tacita de café. Sin más preámbulo, vayamos al tema de hoy. Primero, permítanme contar la historia de cómo esto surgió. Antes que esto, quiero que sepan que lo que estoy a punto de hablar no es con el motivo de tirar o hablar mal de los testigos de Jehová o de ninguna otra religión. Solo doy mi punto de vista y mi propia experiencia sin comprometer mis valores bíblicos, pero con mucho respeto a cualquier persona de mi audiencia la cual practique esta religión. ¿Ok? Dicho esto, seguimos. Hace aproximadamente 1 o 2 meses atrás que fui a mi librería pública local para llenar los formularios de mi pasaporte y cuando entro al establecimiento me encuentro fuera con un saludo de los testigos de Jehová, con caras sonrientes, deseando hablar y repartir material conmigo. Solo les sonreí, los saludé según pasaba y les dije nos vemos en la salida. Fui y busqué los papeles y cuando salgo me doy la tarea de pasar por su mesa, donde ya tenían material preparado para dar y comenzamos a hablar, a tener una conversación con 2 damas muy amables y respetables. Cambiamos algunas palabras, les hice algunas preguntas sobre sus creencias, las cuales desafié desde mi punto de vista bíblico y encontré que mientras pudieron contestar algunas de ellas, otras no fueron tan rápidas en contestarlas. No pasó mucho tiempo que se dieron cuenta de mi conocimiento bíblico y mi deseo de aprender más, por lo que me ofrecieron una cita con uno de sus líderes en una futura fecha para aclarar mis dudas. Sin pensarlo 2 veces, les dije claro que sí, muy entusiasmadamente por supuesto, y allí mismo dejamos todo en el calendario y en cuestión de una semana estaba no con uno, sino con 2 varones con mucho conocimiento, décadas de experiencia y vinieron bien preparados para cualquier pregunta refutable sobre su religión. Honestamente quedé sorprendido con su diligencia y su apologética, pues yo soy maestro de apologética en el seminario y conozco muy bien la preparación que esto conlleva. Pero en vez de sentirme intimidado, me sobrevino un celo y una valentía como pocas veces antes. Antes de entrar en los resultados de mis investigaciones, quiero que sepan que el debate duró aproximadamente 1 hora y media y fue de principio a fin amable y respetable de ambas partes. No obstante, a pesar que tenemos muchas cosas similares en nuestras creencias, hay ciertos puntos doctrinales de la cual diferenciamos y en todos los casos que hablamos, estas son las 3 mayores diferencias de los testigos de Jehová. Por ende, aquí les presento las 3 cosas principales que los testigos de Jehová creen que les impide creer en el verdadero Dios. Luego les daré mis puntos de vista bíblicos junto con textos claves de la Biblia para refutarlos. ¿Estamos listos? Comencemos con el número 1. Ellos creen ganarte la salvación por tus propias buenas obras. Y claro está, todo esto revuelve alrededor de su creencia en Cristo Jesús, pues fue nuestro ejemplo a seguir, al igual que ellos. Pero el ejemplo de Jesús que ellos siguen es sin medir la obra salvífica en la cruz del Calvario. Es decir, que asimismo como Jesús vivió perfecto y sin pecado, nosotros debemos de vivir al mismo modo y hacer toda buena obra como la hizo Jesús para que podamos ganarnos el cielo. Este punto es como prácticamente todas las religiones del mundo, donde demanda un acto, un sacrificio, una serie de cosas que sus seguidores deben de hacer para ganar el paraíso o nirvana, la reencarnación o la vida eterna. Nuestra religión de cristianos es la única religión en el mundo donde no tienes que hacer nada para ganarte la salvación, pues la misma se nos fue dada por medio de la gracia de Dios. En otras palabras, fue un regalo de Dios que no merecemos. Al aceptar este regalo es lo que nos garantiza acceso al paraíso. Número 2. Los testigos de Jehová no creen en la infalible palabra de Dios. Ellos creen que nuestra Biblia, la Biblia que usted y yo leemos, fue corrompida y por ende su mensaje es corrupto y adulterado, por lo que no confían en otra Biblia que no sea la de ellos.
Ellos crearon su propia Biblia, la cual llaman la traducción del Nuevo Mundo, New World Translation. Su Biblia fue traducida de manuscritos en el viejo lenguaje del hebreo, arameo y griego. Y estrenaron su Biblia dentro del 1950 al 1961. Fue traducida por un comité de individuos anónimos. Este movimiento fue comenzado en el 1870 por una persona llamada Charles Taze Russell, con el puro motivo de refutar y rechazar ciertas tradiciones doctrinales del movimiento cristiano. Tradiciones doctrinales como la Trinidad, tormento eterno del infierno y la inmortalidad del alma. Su interpretación cambia ciertos textos para acomodar su narrativa. Y me di cuenta cómo cuando les refuté acerca de Jesús, me enseñaron que en su Biblia cambian algunas cosas, como en el caso de Juan capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Su Biblia dice que el verbo era un Dios, y esta va atada al punto número 3. Una palabra, mis amados, una frase y el texto que tanto conocemos toma un sentido diferente. Y de eso hablamos en unos minutos. Sigamos con el número 3. El número 3 es el más crucial. Los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. Ellos creen en Jesús como el Mesías, pero no lo ven como Dios. Ellos creen en Jesús inclusive como el Hijo de Dios, pero no el Dios encarnado. Ellos tampoco creen en la Trinidad. Ellos solo creen en un solo Dios que tuvo un hijo con María y se llamó Jesús. Pero el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios manifestado en tres partes no lo creen. Y claro está, la Biblia no menciona la palabra Trinidad, como tampoco menciona la palabra rapto. Pero no porque la palabra no salga en la Biblia significa que no exista, pues la descripción es clara en cuanto a estos eventos como el rapto y conceptos de un Dios trino actuando en tres diferentes manifestaciones de sí mismo. Mi experiencia con los testigos de Jehová fue bien interesante y creo que no será la última, con toda honestidad, pues el Evangelio está abierto a ellos también y me interesa poder ayudarles a ver ciertos errores y conflictos que puedo notar y puedo ver con sus doctrinas. No pude grabar la sesión pues no tuve permiso, pero sí fui preparado y pasé 1 hora y media con 2 de ellos, como les mencioné anteriormente. Y lo más importante es que ellos mismos vinieron preparados también. Fueron muy amables y cortés, inclusive uno de ellos sacó de su tiempo para hacerme una hoja informativa y me regalaron 2 libros, las cuales les muestro aquí, sin la portada, sin mostrar la portada, porque no quiero tampoco promocionar esto allá afuera, ¿verdad? Pero me regalaron estos 2 libros, la cual hablan acerca de Jesús, unos para adultos y otros para jóvenes. Y también me dieron esta hoja, ¿ok? Yo quiero que ustedes noten esto, miren, me regalaron esta hojita que está aquí, escrita con textos bíblicos por delante y por detrás. Y noten cuál fue la pregunta que pusieron arriba. Esto fue en inglés, by the way. La conversación fue en inglés. Noten cuál fue la pregunta que pusieron ahí. ¿Is Jesus God? ¿Es Jesús Dios? Con un signo de pregunta y todos los textos bíblicos que para ellos muestran que Jesús no fue Dios. Mis amados, esto, a pesar de que fue lindo, a pesar de que fue amable, a pesar de que fue respetuoso, a pesar que fueron diligentes y sacaron de su tiempo para hacerme esta hoja, fueron muy amables, esto es peligroso. Esto es una doctrina que va en contra de nuestra religión, de nuestras creencias. Así que no le di promoción a ellos, pero sí me llena de alegría saber que hay personas que, a pesar de que tienen el concepto incorrecto o doctrina falsa, sacan de su tiempo para hacer cosas como esta. Esto nos deja saber a nosotros, nos debería de enseñar a nosotros que ese tipo de diligencia que ellos tuvieron para esto, lo debemos tener nosotros aún más que tenemos la verdad. Noten que el tema o la pregunta que pusieron como motivo de todos estos textos bíblicos. Y les prometo que en otra ocasión pasaremos por cada uno de estos puntos del que pusieron en esta hoja y vamos a ir punto por punto y los refutaremos con el fin de llegar a la verdad. Amados, no permitan que temas como estos los confundan. Es bueno conocer otros puntos de vista para así prepararnos para dar una defensa de nuestra fe, tal y como lo redacta el amanuense Silvano, según lo declara el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15. Como pueden ver, el tema principal de mi conversación con ellos fue alrededor de Jesús, si es Dios o no. Estos 2 caballeros no sabían el tema, las preguntas que yo le iba a hacer, por lo que veo interesante su preparación alrededor de este tema, como para hacerme una hoja con tantos textos bíblicos simplemente para declarar que Jesús no fue Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías y el Cristo, pero no confían en Él como Dios. Sin embargo, voy a mostrarles algunos versículos donde incluso el propio Jesús, cuyas palabras aparecen a menudo en rojo en la Biblia, afirma ser Dios. Pasemos entonces a Juan 1, versículo 1 al 4.
Noten lo que está diciendo. Muchos conocen bien este pasaje. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es Jesús. De eso se trata aquí en este pasaje para revelar a Jesús como el verbo, el logos de Dios. Dice que Él estaba en el principio con Dios, pero no termina allí, sino que también dice que el verbo es Dios. En Juan capítulo 14 leemos lo siguiente: el que me conoce, también a mi Padre conoce. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Felipe le dijo entonces, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió lo siguiente, le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Creo que este texto habla por sí solo. En 2 de Corintios capítulo 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí dice que Jesús es la imagen de Dios, y tú no puedes separar la imagen de un individuo de sí mismo. Más allá, dice aquí claramente de que aquellos que no creen en Jesús es porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento en cuanto a Cristo. Hay personas allá afuera que no creen en Cristo Jesús como Dios porque fueron cegados por el príncipe de este mundo para que no vean a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Dios encarnado. Le doy uno más. En Juan capítulo 8, la narración continúa. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió, le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo pasando por en medio de ellos. La pregunta clave es, ¿por qué estaban tan enojados que querían apedrearlo? Fue un atento asesinato a matar a Jesús, simplemente por lo que dijo. Y la clave lo encontramos en Éxodo 3. Porque Moisés le dijo a Dios, cuando yo vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ellos y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les diré? Recuérdense que Moisés le estaba haciendo esta pregunta porque Moisés no se crió con el pueblo judío, se crió en el palacio. Él no conocía nada de estas tradiciones judías. Cuando él se presentaba delante de ellos y les dijera el nombre santo, el nombre secreto de Dios, ellos le iban a creer. Él le preguntó, dime, ¿quién le digo que me envió? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que Dios mismo dijo que su nombre es Yo soy. Y miren lo que Jesús acaba de decir en Juan capítulo 8. Antes que Abraham existiera, yo soy. Los fariseos y los saduceos reconocieron que Jesús afirmaba ser igual a Dios, tal como dice en 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hablando de la Trinidad, sin tan siquiera decir la palabra Trinidad. Y para terminar, les comparto mi texto favorito, como les dije, concerniente a una profecía que nadie jamás cumplió, salvo a Jesús el Cristo. ¿Cuándo nació? Y escuchen bien, esta escritura se la repito porque esto es interesantísimo, donde Isaías 9:6 profetiza el anunciamiento o el nacimiento, mejor dicho, del niño Jesús con 4 títulos diferentes. Noten cuáles son. Dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego dice que de su imperio de paz no tendrá límite. Dice que reinará sobre el trono de David, confirmando la justicia desde ese momento y para siempre. Y termina diciendo, el celo de Jehová hará esto posible. Esa palabra celo se atribuye a un sentimiento fuerte el cual habita en su Espíritu Santo, como en Santiago 4 del 5 al 9, donde afirma que el Espíritu Santo de Dios nos cela, nos anhela celosamente, y fue el Espíritu Santo que hizo sombra sobre María para concebir al niño Jesús, mismo niño que Isaías profetizó unos 700 años antes que su nacimiento. Si bien creemos que Jesús fue el cumplimiento de esta profecía, no podemos negar los títulos que el profeta le dio por inspiración de Dios. Dijo que será Dios fuerte y Padre eterno. Esta no fue la única profecía que Jesús cumplió, sino que cumplió dentro de 300 a 450 profecías sobre el Mesías, y fue el único en la historia que pudo cumplirla al pie de la letra. Así que no podemos rechazar una sin rechazar todas. Y si Jesús cumplió 450 profecías, entonces podemos confiar en Isaías 9:6. Y me encantaría escuchar sus opiniones en cuanto a este tema en específico. ¿Creen ustedes que Jesús es Dios encarnado o simplemente fue un profeta, un hijo de Dios, pero no Dios?
Déjenmelo saber en los comentarios aquí debajo y si les gusta ver la siguiente o la segunda parte de este tema. De algo podemos estar claros, no solamente con estos textos que yo le acabo de dar, sino también de esta investigación mía y mi experiencia con los testigos de Jehová, es que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Verbo de Dios y Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está muy claro en las Escrituras y el mismo Jesús fue el que dijo: yo soy, usando el nombre santo, el título que solamente se atribuye a Jehová, al Dios eterno. Amados, salgan a las calles y prediquen el evangelio con amor. Y si conocen algunos testigos de Jehová que esto les pueda servir, pueden compartir este video con ellos también. Amén. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube y no olvides de encender la campanita de notificaciones. También comparte este video con alguien la cual le pueda servir de ayuda. Esto nos ayuda muchísimo a nosotros, ya que YouTube, al ver esto, les ayuda a poner este video delante de más personas como ustedes. Hasta la próxima. Mi nombre es Víctor Hernández y por la gracia de Dios, tanto mi esposa como yo somos los pastores visionarios de una bella y creciente iglesia bajo el nombre Centro de Embajadores, también conocida como Embajadores Church, del ministerio Embajadores del Reino. Estamos localizados en la esquina de la West 130 y la Royalton Road. La dirección es la 13505 de la West 130 en North Royalton, Ohio. También estamos a solo 4 minutos del famoso South Park Mall en Strongsville. Así que si puedes ir al mall, también puedes ir a la iglesia. Amén. Ahora sí nos despedimos. Recuerden que estamos orando por todos ustedes. Sigan orando por nosotros. Y si Cristo no viene antes, nos vemos aquí en la próxima en Atentamente Embajadores. Bendiciones.